Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. El día de hoy vamos a seguir con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Específicamente vamos a estar estudiando el capítulo 2 desde los versículos 1 al versículo 11 y pues este estudio tiene por título El pensamiento de Cristo. Entonces va a estar dividido en dos puntos. El primero de ellos, la buena manera de pensar. El segundo, el pensamiento que tuvo Cristo. Entonces vamos a ver cómo poco a poco Pablo exhortó y animó a la iglesia de los filipenses a que tuviesen el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Repasando los versículos anteriores que hemos estado estudiando, al final del capítulo 1, Pablo les llama a ciertas cosas a la iglesia de Filipos. Él les dice que para él, el vivir era Cristo y el morir es ganancia. También les exhorta a que vivan como es digno del Evangelio. Y además de eso, él finaliza este capítulo hablándoles de que a ellos se les llamó a creer en Cristo, pero no solamente quedaba allí, sino que también se les llamaba a padecer por Cristo. Entonces, Pablo, en este capítulo 2, él les exhorta de una manera muy bonita, de una manera muy en amor, a que tengan la misma manera de pensar que tuvo nuestro Señor Jesucristo. El primer punto entonces es la buena manera de pensar, que va a ir desde el versículo 1 al versículo 4. Si lo leemos dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo comienza este capítulo 2 hablándoles a los filipenses como sus amigos. En los primeros versículos él les dice: si lo que yo les escribo les anima, si lo que yo les escribo les inspira a ayudar a otros, les inspira a amor, si lo que yo les escribo nos hace pensar que tenemos el mismo espíritu, por favor, completad mi gozo. La carta de los Filipenses se caracteriza por ser una carta de alegría, porque a diferencia de las otras cartas de Pablo, de algunas otras cartas de Pablo, Pablo no les escribía a ellos como para afirmar su posición de apóstol, tampoco les escribía para regañar fuertemente como si tuvo que hacer a otras iglesias. Pablo les escribe a los filipenses como a sus amigos. De hecho, desde el primer capítulo él se presenta así. Entonces aquí, como a sus amigos, él les dice: lo que yo les estoy escribiendo, si a ustedes les anima, si a ustedes les inspira, si tenemos el mismo espíritu, si creemos en lo mismo, por favor, completen mi gozo. Lo que yo les voy a pedir que hagan me va a hacer muy feliz si ustedes lo hacen. Eso es lo que poco a poco les quiere describir Pablo aquí. Entonces aquí llegamos a lo que él demandaba de alguna manera a esta iglesia. Él primeramente les dice en el versículo 2: completad mi gozo sintiendo lo mismo. Este sintiendo lo mismo es tener la unanimidad. De hecho, más adelante se los dice. Porque recordemos que nosotros como iglesia no estamos llamados a ser individuales. Nosotros no debemos estar uno por un lado y el otro por el otro, porque a nosotros se nos llamó a estar unidos, a estar unánimes. Y pues allí entramos a lo que dice el Señor en Efesios 4 del 1 al 6, donde dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nosotros como iglesia no debemos andar en cada quien pensando lo que quiere, cada quien viviendo como quiere, porque nosotros fuimos llamados por una misma fe, un mismo Señor, un mismo bautismo, tenemos el mismo Padre, entonces tenemos que estar unánimes. Eso es a lo primerísimo a los que los llama Pablo.
Luego les dice que deben tener tres cosas. Les llama primero a que tengan la misma manera de pensar. Y ciertamente es algo que puede chocar un poco, porque como tantas personas individuales que conforman una iglesia van a tener la misma manera de pensar. Para nosotros eso puede ser muy difícil, porque cada quien tiene una opinión, cada quien piensa en una cosa, y pues es un poco complicado hacerlo. Pero ciertamente a eso es lo que se nos llama, a tener la misma manera de pensar. ¿Y en qué sentido? ¿Qué vamos a pensar? Primeramente, la Biblia dice, mas buscad primeramente las cosas de arriba, no las de la tierra. También dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Nuestra mirada debe estar puesta en los cielos. Nuestra misma manera de pensar debe ser y debe estar centrada a ese galardón que tenemos en los cielos, no a las cosas de la tierra. Solamente así nosotros podríamos tener la misma manera de pensar. Solamente si ponemos nuestra mirada fija en el Señor, si nuestra mirada está concentrada en Él, es que podemos llegar a tener la misma manera de pensar. Pero si cada uno de nosotros está simplemente pensando en sí mismo y viendo en sus cosas, va a ser muy difícil que como cuerpo de Cristo tengamos la misma manera de pensar. Luego el apóstol Pablo le exhorta en esta carta a los filipenses a que tengan el mismo amor. Y recordemos que en infinidad de veces se nos dice en la Biblia que si no tenemos amor nada somos. Si no tenemos amor, pues de nada nos sirve. Amor primeramente ¿en qué? Amor primeramente al Señor, a su obra, al sacrificio de Cristo, pero también amor a nuestros hermanos, amor a los perdidos, amor a aquellas personas que son necesitadas. Ese es el amor que nosotros debemos tener, ese es el mismo amor que se nos habla aquí. Recordemos que la Biblia dice que si nosotros decimos que amamos a Dios pero aborrecemos a nuestro hermano, pues verdaderamente amor no tenemos. Tampoco podemos tener amor pues por las personas que tenemos aquí, por mi mamá, por mi papá, pero no amo a Dios. Entonces ese no es el amor del que se habla en este momento. Nuestro amor debe ser primeramente para con Cristo, y bueno, de allí en las siguientes escalas, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a las personas que no conocen al Señor. Ese es el mismo amor al que se les habla aquí. Y por último, Pablo les dice que deseen las mismas cosas. Y esto viene un poco ligado con lo que les dijo primero de la misma manera de pensar. El desear las mismas cosas, ¿qué es? ¿Qué debemos desear nosotros como iglesia? Primeramente que cuando el Señor venga nos halle haciendo su voluntad. Que cuando el Señor venga nos encuentre como esa iglesia vestida, sin mancha, sin arruga, preparada, como la novia del Cordero preparada para la boda. Nosotros debemos buscar esa santidad. Nosotros debemos buscar el estar como Cristo lo pidió. Todos estos versículos resumen esta parte de la unanimidad. Y es algo que también se nos recalca muchísimas veces en la Biblia. Romanos 12, del 10 al 16, dice: Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Nosotros no somos un cuerpo aislado. Nosotros sabemos que no deberíamos ser un cuerpo que cada uno anda por otra parte y otro anda por otro lado, porque el cuerpo humano no funciona así. Cada uno de nosotros es importante y por eso se nos hace la simbología del cuerpo. Sabemos que Cristo es la cabeza y nosotros como iglesia somos un cuerpo. Y así sea el dedo más pequeño, es importante dentro del cuerpo. Cada uno tiene su función, cada uno tiene un porqué. Nosotros no podemos, el dedo del pie no se mueve si el cerebro no le manda la orden y si no hay un nervio que envía la información para que llegue hasta allá. Entonces, nosotros no deberíamos ser aislados. Pablo nos llama aquí a ser unánimes, a estar unidos, una misma cosa, un mismo sentir, un mismo amor. A eso es lo que se nos exhorta en este momento.
Pablo les decía a la iglesia de los filipenses que si ellos hacían esto lo iban a hacer muy feliz. Luego les dice lo que no deben hacer. Les dice no hagan nada por contienda o por vanagloria, no hagan nada por orgullo. Y cuán difícil a veces puede ser esto, porque uno lo lee y puede decir, sí, ciertamente yo no hago esto, no hago lo otro, pero a la hora de la verdad lo hacemos. Realmente yo sirvo al Señor porque le amo, porque amo su obra, porque amo su gloria, porque amo su venida, porque quiero que las personas lleguen a los pies de Cristo, porque amo ayudar al necesitado. O lo hago porque quiero salir en una foto, o lo hago para cumplir, o lo hago porque metí un cargo, o lo hago porque, bueno, ya tengo la responsabilidad. ¿Realmente estamos haciendo las cosas por amor al Señor o lo estamos haciendo por vanagloria? ¿O estamos buscando contienda? ¿Qué estamos haciendo en nuestro servicio al Señor? Pablo les pedía a los filipenses aquí que hicieran las cosas con humildad. Eso era principalmente a los que les llamaba en este primer punto, y él les decía que haciendo estas cosas, teniendo esta buena manera de pensar, iba a ser beneficioso para nosotros mismos, pero también para los demás. Él les decía, viendo a los demás como superiores a nosotros mismos. Nosotros muchas veces nos encanta vernos en lo más alto, pero aquí se nos llama a tener a los demás por encima de nosotros. Y pues Pablo cierra este punto con la parte de la humildad, y esto es importantísimo ahora que vamos a entrar en el segundo punto, el pensamiento que tuvo Cristo. Es clave la humildad en medio de el pensar como Cristo lo pensó. El segundo punto, el pensamiento que tuvo Cristo, va desde el versículo 5 al versículo 11, los cuales dicen: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos versículos comienzan diciendo: tengan ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo. Se nos llama a eso. Tengamos nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir que tuvo Cristo? El cual, muchos lo conocemos estos versículos, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Este versículo tiene muchísimo que desglosar. Primeramente, dice siendo en forma de Dios. Aunque mucha gente se empeña en negar que Cristo no era Dios, nosotros sí sabemos que lo era. En muchas partes de la Biblia se nos aclara y se nos afirma que Jesucristo era Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan 10:30. Jesús respondió: yo y el Padre somos uno. Y además de eso, el Señor Jesucristo también dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces Cristo mismo y la Biblia afirman que Jesucristo era Dios. Entonces, lo que les explica Pablo aquí es que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo, en su infinita misericordia y amor, Él no se aprovechó de que Él era igual a Dios como cosa que aferrarse, como para negar o como para desobedecer lo que el Padre le había mandado. Muchas veces nosotros nosotros ni siquiera somos iguales a Dios, pero andamos aferrándonos para no hacer lo que el Señor nos ha mandado. Nosotros no somos Dios, pero andamos buscando las 1001 excusas para no hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Aquí el versículo dice que Cristo, siendo en forma de Dios, Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que le obedeció, porque el siguiente versículo dice: sino que tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué pasó allí? Tomando forma de siervo, Cristo dejó de ser Señor
para venir a hacerse siervo, semejante a los hombres. Ciertamente Cristo aquí en la tierra era omnipresente, era omnisciente, era omnipotente, podía hacer milagros, pero era humano, por algo se le tentó. Sabemos que Jesucristo no pecó, pero tenía humanidad. Jesucristo tenía sentimientos aquí en la tierra. Jesucristo lloró con Lázaro. Jesucristo demostró que era humano aquí. Y sabemos que para Cristo la tarea de morir en la cruz no fue fácil. Cristo no solamente bajó y bueno, ya me voy a morir en la cruz. Él mismo le afirmó a sus discípulos unos momentos antes de que lo apresaran, en la oración en Getsemaní, él dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Se lo confesó a los discípulos. Y además sabemos que en Mateo 26:38, él les dijo: si es posible, le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, se hizo semejante a nosotros. Estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya el hecho de que Jesucristo dejara su gloria, dejara todo lo que tenía ya y bajara a la tierra, era una humillación. Pero además de eso, Cristo no nació en un palacio. Cristo no nació en el mayor hotel de la época, en el sitio más caro que había. Y Jesucristo nació en un pesebre, en un establo, porque no había lugar para él en el mesón, no había lugar para él en ningún otro sitio. Nació allí, rodeado de animales. Además de eso, Cristo, cuando ya en sus primeros años de vida, Herodes dicta un edicto para mandar a matar a los niños menores de 2 años. Entonces le tocó huir. También tuvo que vivir alejado del lugar donde nació. Además de eso, sabemos que Jesucristo aprendió un oficio que no era tampoco bien visto para la época, porque era carpintero, que era lo que José hacía. Entonces, de alguna manera, poco a poco, Cristo fue humillado y fue haciendo las cosas que no estaban bien vistas para ese momento, eran humillantes. Además de eso, pues Cristo, ¿con quién se juntaba? Cristo no se juntaba con los fariseos, con los escribas, con las personas más estudiosas de ese tiempo. Jesucristo estaba con los publicanos y pecadores. Jesucristo iba a, por ejemplo, la mujer que iba a ser apedreada, la mujer de flujo de sangre que era rechazada por todos. Jesucristo se rodeaba de aquellas personas que eran rechazados por la sociedad, y por lo tanto él también se le llamaba así. Por eso se burlaban de él, le decían: este es el rey de los judíos. ¿Cuánto no se burlaron de nuestro Señor? Pero más aún, a pesar de todas esas cosas, eso lo llevó hasta la muerte, pero no cualquier muerte, la muerte de cruz. La muerte de cruz era una muerte reservada para los peores malhechores de ese entonces. Era la peor de las muertes que podía existir. Y a esa muerte fue llevado nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo, aún sabiendo todo lo que le venía, él dejó de ser Dios, él dejó su gloria, bajó, se humilló y murió por nosotros. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor no nos pide algo y nosotros nos aferramos a cualquier cosa, nosotros nos aferramos a cualquier excusa para no hacer lo que se nos mandó? Pero Cristo, en su obediencia y humildad, no estimó el ser igual a Dios y llegó a la muerte, que fue lo que Cristo le mandó, que fue lo que el Padre le mandó. Además de eso, esa muerte de cruz no solamente fue morir y ya, sino que fue cargar el pecado de todos nosotros, fue sentir el rechazo del Padre. Fueron tantas cosas que tuvo que vivir nuestro Señor por amor a nosotros. Pero bueno, sabemos que no termina allí, sabemos que no es esto todo, porque el siguiente versículo dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No dice Dios lo felicitó, Dios se alegró, dice Dios lo exaltó hasta lo sumo, Dios lo exaltó hasta lo más alto. Podemos ver aquí entonces que de las peores circunstancias el Señor se glorifica y el Señor las usa para mostrar su gloria y su poder. ¿Para qué? ¿Para qué Dios le exaltó? ¿Para qué Dios le dio ese nombre? Para que ante Él se arrodillen todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La creación entera reconocerá el poderío de Jesucristo. Sabemos que no todos se van a salvar, pero a todos les va a tocar o nos va a tocar reconocer
el poderío de nuestro Señor. Los que están en los cielos, los ángeles, los que están en la tierra, los que hayan quedado debajo de la tierra, ya sea las personas que están en el infierno, ya sean los demonios, toda la creación se va a tener que reconocer la totalidad del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que ya estaba escrito desde hace mucho tiempo. Isaías 45:23 dice: por mí mismo hice juramento, dice el Señor, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra, en justicia y no será revocada, que a mí se me doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El siguiente versículo aquí en Filipenses dice: y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Había un propósito detrás de lo que el Señor le mandó, detrás de esa tarea tan difícil que el Padre encomendó a Jesucristo, había un gran y glorioso propósito. De dejar esa forma de Dios, de despojarse de toda esa gloria, de humillarse, morir por cada uno de nosotros, el Señor le exalta hasta lo sumo, le da un nombre por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Cristo se arrodillen y confiesen todos que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces el pensamiento que tuvo Cristo básicamente se resume en que, primero, en humildad. Cristo, uniéndolo con lo que se decía anteriormente, viendo a los demás como superiores al mismo. Cristo no llegó aquí a la tierra a mandar, Cristo no llegó a la tierra en un caballo blanco entrando por las puertas de Jerusalén. Cristo no llegó así, sabemos que Cristo se montó en un pollino y se burlaron de él también. Cristo le lavó los pies a sus discípulos en señal de servicio. Cristo ayudó a las personas más rechazadas de ese tiempo. En humildad, por debajo, se despojó, murió por nosotros y el Señor le exaltó hasta lo sumo. Si nosotros obedecemos lo que el Señor nos manda, el Señor nos va a premiar. Sabemos que grande es nuestro galardón, sabemos que puede ser muy horrible nuestra vida aquí en la tierra, nuestro paso por aquí, quizás suframos mucho, pero el Señor nos tiene preparada la corona de vida que nos dará en aquel día. Por último, quiero cerrar este estudio recordándoles que, la buena manera de pensar que les habló Pablo a la iglesia, el que como iglesia tengamos el mismo sentir, el desear las mismas cosas y el mismo amor, y que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, y que además de eso podamos tener ese pensamiento humilde que tuvo Cristo, de humillarse, de entregarse por amor.